Hay una historia en la Biblia que se ha contado mal durante 2000 años, no en lo que dice, sino en quién trata realmente. ¿Has escuchado el nombre de Lázaro? Te han dicho que fue un milagro, un hombre muerto, 4 días en el sepulcro, llamado de vuelta por la voz de Jesús. Y seguramente te has hecho la misma pregunta que todos. ¿Qué pasó con él después? ¿Vivió una vida normal? ¿Volvió a morir? ¿Tuvo miedo? ¿Recordaba algo del otro lado? Esas son las preguntas que quedan flotando cada vez que se lee la historia. Y son las preguntas equivocadas. Porque la historia no trata sobre un hombre llamado Lázaro. Trata sobre ti. Y ha estado esperando a que despiertes. La lectura convencional es hermosa. La has escuchado en la iglesia, en los sermones, en las obras de Semana Santa. Lázaro estaba muerto. Jesús lloró. Jesús lo llamó. Lázaro salió, aún envuelto en vendas, y todos los que lo vieron creyeron. Es una de las escenas más poderosas emocionalmente de todo el Evangelio. El puro drama, la tensión, las lágrimas, la voz de un hombre hablando a una tumba, la larga pausa, el momento impactante cuando el muerto sale caminando, está construido como una obra maestra de la arquitectura narrativa, y funciona. Ha funcionado por 2000 años, te hace sentir algo, te hace preguntarte, te hace cuestionar qué harías si vieras algo así. Esa lectura no está mal, pero se queda en la superficie de algo mucho más profundo, y la superficie no es donde vive la historia real. Aquí está la primera grieta. La palabra griega que usa Juan 11 para lo que Jesús hizo con Lázaro no es la que crees. Cuando Jesús se para frente a la tumba y llama a Lázaro, el texto no usa la palabra anistemi, que es la palabra estándar para resurrección, para levantarse de los muertos, para que el cuerpo sea restaurado de la muerte a la vida. Esa palabra aparece en otros lugares. Pablo la usa. Los evangelios la usan para Jesús mismo. Pero para Lázaro, la palabra es egeiro, y egeiro no significa lo que te han dicho que significa. Egeiro es una palabra que aparece cientos de veces en el Nuevo Testamento griego, y en casi todos los casos, su significado principal no es resurrección, su significado principal es despertar, levantarse del sueño, agitar a alguien que está inconsciente, alzar a una persona que ha caído. En su forma más literal, significa levantarse de la cama. Detente en eso. La palabra que Jesús usó para llamar a Lázaro de la tumba es la misma palabra que usarías para despertar a un niño por la mañana. La misma palabra que una madre usaría para sacar a su hijo de un sueño profundo. No resurrección, despertar. Ahora mira lo que sucede cuando lees la historia otra vez, con ese único conocimiento. Lázaro no estaba muerto. Estaba durmiendo. Y no en el sentido eufemístico que la Biblia a veces usa para la muerte. No está muerta, está dormida, sino en un sentido literal, psicológico, espiritual. El tipo de sueño que parece muerte para todos los que miran desde afuera. El tipo de sueño donde tu cuerpo aún respira, pero tu conciencia se ha ido. El tipo de sueño donde estás presente, pero no consciente. Donde te mueves, pero no estás despierto. Y aquí es donde la historia se vuelve sobre ti. Sabes lo que se siente, lo has vivido. Ha habido años de tu vida donde no estabas realmente ahí, donde seguías la rutina, trabajo, relaciones, obligaciones, sonrisas, conversaciones, pero algo dentro de ti no estaba presente. Estabas despierto en el sentido biológico. Tus ojos estaban abiertos, tu boca se movía, pero la persona que tú sabías que eras estaba en otro lugar, entumecida, anestesiada, enterrada bajo la rutina y la obligación y la lenta erosión del significado. Eso no es muerte, eso es sueño. Y la Biblia lo llama la tumba. Piensa en eso por un momento. La tumba no es una cueva física en una colina en Betania. La tumba es el estado de estar vivo sin estar presente. Es la condición de existir sin conciencia. Es el lugar al que vas cuando el mundo se vuelve demasiado pesado y tu conciencia se contrae en una habitación pequeña, oscura y segura, donde nada puede alcanzarte. Y tú has estado ahí por años. Te has envuelto en vendas, las historias que te cuentas, los roles que juegas, las identidades que no puedes soltar, y has estado esperando una voz que te llame a salir. Ahora aquí está la parte que lo cambia todo.
Este es el tipo de revelación que no te deja volver a la vieja manera de leer. Y es exactamente por eso que necesitas suscribirte a este canal, porque estos son los hilos que estamos tirando cada semana, los idiomas originales encontrándose con la psicología de tu vida real, y no hay manera de saber qué descubrirás después. Antes de que sigas caminando dentro de esta tumba, quiero que te detengas y te preguntes, ¿qué palabra acaba de aterrizar en ti? ¿Fue egeiro? ¿Fue la palabra tumba? ¿Fue el reconocimiento de que has estado durmiendo? Escríbela en los comentarios. Deja la palabra que más te golpeó. Mira lo que otros escriben y nota si las mismas palabras están golpeando a todos. La historia de Lázaro no trata sobre un hombre que murió una muerte biológica y fue restaurado a la vida biológica. Esa es la lectura superficial. Eso es en lo que la mayoría se queda. Pero el texto no es un informe histórico. Es un mapa psicológico. Es un plano para la transformación de la conciencia humana. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Egeiro, despertar, aparece en Juan. Jesús está a la entrada del sepulcro. Llora, gime. Está profundamente conmovido. Y la palabra griega que se usa allí es embrimaomai, una palabra que significa resoplar de ira, estar agitado, estar furioso. ¿Por qué está Jesús enojado? Porque está mirando de frente a lo que mantiene a la humanidad dormida, no a la muerte, a la ilusión de la muerte, la creencia de que el sepulcro es el final, la convicción de que la historia terminó, la mentira que te dice que eres tu cadáver. Jesús no llora porque su amigo haya muerto. Llora porque todos los presentes creen que la muerte tiene la última palabra, y esa creencia, esa falsa convicción, es lo que los mantiene en el sepulcro incluso mientras están vivos. Tú has sentido esto. Has estado en un cuarto lleno de personas que eran muertos, vivientes. Te has sentado en una mesa con gente que tenía los ojos abiertos pero el alma ausente. Tú mismo has sido esa persona. Y sabías que algo andaba mal. Sabías que no estabas completamente allí, pero no tenías la palabra para nombrarlo. No tenías la voz que pudiera llamarte a salir. Aquí es donde la historia da un giro. Aquí es donde deja de ser sobre un hombre que vivió hace 2000 años y empieza a ser sobre lo que está pasando en tu vida ahora mismo. El sepulcro no es un lugar histórico. El sepulcro es el lugar donde has enterrado tu propia conciencia. Los lienzos son las creencias que te mantienen atado. Y la voz que llama desde afuera, la que dice Lázaro, sal fuera, esa voz ha estado llamando tu nombre toda tu vida. Y ahora viene algo que debería detenerte por completo. El nombre Lázaro mismo tiene un significado, en hebreo Eleazar. Dios ha ayudado. El nombre carga el peso de la asistencia divina, pero la ironía de la historia es que Lázaro es el único personaje en la narrativa que no hace nada. Es pasivo, es silencioso, es el que recibe la acción, y eso es intencional. Porque la parte de ti que está dormida no puede despertarse a sí misma. El yo dormido no puede decidir despertar. Debe ser llamado. Tú has intentado despertarte, has leído libros, has asistido a seminarios, has meditado, has tratado de forzarte a estar consciente, y por un momento funcionó. Sentiste un destello, una grieta de luz, pensaste que estabas despertando, pero luego el peso del sepulcro te jaló de vuelta. Porque el yo que intenta despertarse a sí mismo sigue siendo parte del sueño. El ego no puede liberar al ego. El falso yo no puede desmantelar al falso yo. Tiene que haber una voz desde afuera. Esa voz es lo que la historia llama Jesús. Pero la palabra Jesús no es un apellido, es una función. Es la parte de la conciencia que nunca ha estado dormida, la parte que está fuera del sepulcro, la parte que está completamente despierta, completamente consciente, completamente presente, la parte que llama al yo dormido y le dice, sal fuera. Tú conoces esa voz. Es la voz que te ha susurrado en momentos de claridad, en medio de la noche cuando de repente viste tu vida con total honestidad, en un momento de silencio cuando te diste cuenta de que habías estado fingiendo, cuando escuchaste una pieza musical que rompió algo dentro de ti, cuando miraste a los ojos de otra persona y sentiste que los muros entre ustedes se disolvían. Esa fue la voz del que está fuera del sepulcro, y cada vez que la escuchaste tuviste una elección. Podías quedarte donde estabas, envuelto en la oscuridad familiar, o podías responder,
La mayoría del tiempo te quedaste, porque el sepulcro es cómodo, el sepulcro es predecible, el sepulcro no te exige nada. El sepulcro es la vida que has construido alrededor de la ausencia de ti mismo. Y salir de él significa nacer de nuevo, no en el sentido teológico, sino en el sentido experiencial. Significa caminar fuera de todo lo que creías saber y pararte en una luz que expone cada rincón escondido. Y eso es aterrador. Por eso tantas personas escuchan la voz y no responden. Por eso tú mismo la has escuchado y te has vuelto. No porque seas débil, porque el sueño es poderoso, porque el sepulcro tiene una atracción gravitacional, porque los lienzos se sienten como piel. Este es un peso que nadie carga solo, y este canal existe, porque el desatamiento ocurre juntos. Si has sentido el tirón de esa voz y quieres seguir saliendo, no solo intelectualmente, sino con otros que también están despertando, suscríbete. Porque esto no es contenido que consumes y olvidas, esto es un mapa al que regresas, y las personas que se quedan con este canal son las que ya están paradas en el umbral. Ahora quiero que pruebes algo. Mira el momento que acabas de pasar, la parte sobre la voz que has estado ignorando por años. ¿Cuál es el área de tu vida donde sabes que has estado fingiendo no escuchar? Ponla en los comentarios. No por mí, por ti mismo. Nombrarlo es el primer paso del desatamiento. Aquí es donde la lectura convencional de la historia falla por completo. La lectura convencional dice: Lázaro estaba muerto, Jesús lo resucitó, todos creyeron, fin de la historia. Pero la historia no termina. Lázaro salió del sepulcro todavía envuelto en lienzos, y Jesús le dijo a la gente que estaba allí: desátenlo, déjenlo ir. Esa es la pieza faltante, esa es la parte que lo cambia todo. Lázaro fue despertado por la voz, pero no pudo liberarse a sí mismo. Todavía estaba atado, podía ver la luz, podía respirar el aire, pero no podía caminar, no podía moverse libremente. Estaba despierto dentro de las limitaciones de la vida anterior, y Jesús no retiró los lienzos él mismo. Le dijo a la comunidad que lo hiciera, las personas que lo habían visto dormir, las personas que lo habían llorado, las personas que habían perdido la esperanza. Ellos fueron los que tuvieron que desatarlo. Tú eres Lázaro. Has escuchado la voz. Algo se ha removido dentro de ti. Sabes que no estás muerto, solo estabas dormido, pero todavía estás atado. Atado por las relaciones que te mantienen pequeño, atado por el trabajo que te drena, atado por las creencias que nunca fueron tuyas, atado por la vergüenza, la culpa, el miedo que se han tejido a tu alrededor durante tanto tiempo que se sienten como una segunda piel. Y ahora enfrentas una elección que la mayoría de las personas nunca alcanzan. No la elección de despertar. Ya has sido despertado. La elección es qué hacer con los lienzos. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable. Aquí es donde todo se rompe. Mira tu propia vida. Mira los lugares donde todavía estás atado. Las relaciones que te mantienen en la historia antigua. El trabajo que exige tu presencia pero no tu alma. Los hábitos que funcionan en piloto automático, los pensamientos que recorren las mismas pistas todos los días. Estos son los lienzos, no son malvados, no son pecado. Son simplemente el residuo de una vida vivida en sueño, y deben ser removidos. Pero aquí está la crueldad del despertar. La voz no los remueve por ti, la voz te llama a salir, la voz te muestra el sepulcro, la voz te lleva al umbral. Pero el desatamiento es tuyo para participar y requiere ayuda, requiere a otros, requiere una comunidad de personas que también están saliendo de sus propios sepulcros, porque no puedes desatarte a ti mismo. Los lienzos están demasiado apretados, no puedes ver dónde empiezan y dónde terminas. Necesitas manos que no sean las tuyas, necesitas ojos que puedan ver los nudos que tú no puedes ver. Esta es la estructura de la transformación genuina. No es un evento privado, no es un viaje en solitario. Si has llegado hasta aquí, no fue por accidente. La voz te ha estado llamando mientras leías cada una de estas palabras, y ahora tienes una decisión frente a ti, la misma que tuvo Lázaro cuando escuchó su nombre desde la oscuridad. Puedes quedarte donde estás, envuelto en lo conocido, o puedes comenzar a caminar hacia la luz. Pero recuerda esto, no tienes que hacerlo solo. Suscríbete, porque hay otros que también están saliendo. Y juntos los lienzos se desatan. Algo que sucede en el aislamiento.
Todo místico que regresó de las profundidades volvió para hablar. Toda persona que cruzó el umbral regresó para guiar. La voz te llama fuera del sepulcro. Pero el desatamiento ocurre en la relación, ocurre en comunidad. Ocurre cuando dejas que alguien más vea los lugares que has mantenido ocultos. Y aquí es donde la historia de Lázaro revela su capa final. La que ha estado esperándote desde el principio. Has escuchado el nombre de Lázaro toda tu vida. Te han dicho que era la historia de un hombre muerto que volvió a la vida. Pero el texto original nunca dijo eso. La palabra egeiro significa despertar. La tumba no era un sepulcro, era una cueva de sueño. La piedra no era el sello de la muerte, era el peso de una vida no examinada. La voz no era una orden a un cadáver, era un llamado a alguien que había olvidado que estaba vivo. Y tú eres Lázaro. Has estado durmiendo en una tumba hecha por ti mismo. Has estado envuelto en vendas de creencias que ya no te quedan. Has estado acostado en la oscuridad, esperando una voz que ya has escuchado. La voz te ha estado llamando todos los días. En los momentos de silencio, en los momentos de incomodidad, en los momentos en que algo dentro de ti susurró que debía haber más. La pregunta no es si la voz es real. La pregunta es si responderás. Piénsalo. Toda la arquitectura de esta historia está diseñada para llevarte a este único punto. La crisis de la respuesta. El momento en que debes decidir si quedarte o salir. Y si eres como la mayoría de las personas, ya sabes cuál has estado eligiendo. Has estado quedándote. Has estado racionalizando. Has estado diciéndote que la tumba no está tan mal, que las vendas son cómodas, que la piedra es demasiado pesada para moverla. Pero aquí está lo que la historia no te dice. Y es la parte más peligrosa de todas. La historia no te dice que la piedra fue removida por alguien más. No te dice que la voz fue lo suficientemente fuerte como para penetrar la cueva. No te dice que las vendas fueron aflojadas por manos que no eran las tuyas. Te dice que eres llamado. Te dice que debes salir. Y te dice que debes ser desatado por otros. Pero lo que no te dice, lo que deja para que descubras, es que la tumba siempre está abierta. La piedra ya ha sido removida. La voz ya ha hablado. Las manos ya están esperando. Lo único que te mantiene adentro es la creencia de que estás muerto. Y esa creencia es lo único que puedes elegir soltar. Por eso la historia de Lázaro ha sobrevivido 2000 años. No porque sea una historia de milagros, no porque demuestre algo sobre Jesús. Ha sobrevivido porque es la descripción más precisa de la condición humana jamás escrita. Cada persona en este planeta está en la tumba, saliendo o tratando de ayudar a otro a desatarse. No hay una cuarta opción. Mira tu vida de nuevo. Mira las áreas donde todavía estás durmiendo, los sueños que has abandonado, la verdad que has evitado, el llamado que has ignorado, la voz que te ha estado llamando durante años, pero que te has negado a responder, porque responder significa dejar lo que conoces. Conoces la sensación, la inquietud que nunca desaparece del todo, la vaga sensación de que estás viviendo la vida de otra persona, el momento en que te sorprendes pasando por los movimientos y te preguntas si esto es todo lo que hay. Esa es la voz. Esa es la voz que dice, Lázaro, sal fuera. Y has estado pretendiendo no escucharla, has estado llenando tu vida de ruido para ahogarla. Has estado ocupado, has estado consumiendo, has estado actuando. Has estado haciendo todo excepto detenerte lo suficiente para darte cuenta de que estás en una tumba y la puerta está abierta. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. La voz no se detiene. Nunca se ha detenido. Nunca se detendrá. Porque la voz no es algo exterior a ti. La voz es la parte de ti que sabe que eres más que la vida que estás viviendo. La voz es la parte de ti que nunca se durmió. La voz es la parte de ti que ha estado esperando que recuerdes. Y este es el momento que no se puede deshacer. Este es el umbral. Se te ha dado la verdad. Has visto el lenguaje original. Has entendido que la historia trata sobre despertar, no sobre resurrección. Has reconocido que eres Lázaro. Has sentido la incómoda familiaridad de la tumba. Has sentido el peso de las vendas funerarias. Y ahora debes decidir. No con tu mente, no con tu lógica, no con tu teología. Tu mente te dará 100 razones para quedarte. Tu lógica te dirá que no es tan simple.
Tu teología tratará de encajar esto en un marco que no lo contiene, pero la decisión no se toma en la mente. La decisión se toma en el lugar donde habla la voz, el lugar que ya ha respondido, el lugar que ya sabe lo que debe hacerse. La decisión se toma cuando dejas de pretender que no escuchaste, y este es el enfrentamiento final, el que no se puede evitar, el que cada historia en la Biblia señala, el que cada visión psicológica rodea, el que cada tradición espiritual trata de llevarte a él. La tumba está vacía, no por algo que sucedió hace 2000 años. La tumba está vacía porque no estás muerto, estás durmiendo, y la voz te está llamando por tu nombre. ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque una vez que lo ves, no vuelves atrás. La vieja lectura de la historia se ha ido. No puedes escuchar el nombre de Lázaro sin escuchar tu propio nombre. No puedes leer las palabras «sal fuera» sin sentir el tirón. No puedes pretender que la historia es sobre otra persona. Es sobre ti, siempre ha sido sobre ti, y ahora lo sabes. La pregunta que queda no es una pregunta que puedas responder con tu boca. Es una pregunta que respondes con tu vida. ¿Te quedarás en la tumba? ¿O saldrás a la luz, envuelto en vendas que tomarán toda una vida eliminar por completo, pero moviéndote de todas formas? Esa es la única pregunta que siempre ha importado. Y es la pregunta que esta historia fue escrita para hacer. La voz ha hablado. La piedra está removida. Las manos están esperando. Lázaro, sal fuera. Lo escuchaste. Esa voz no fue fuerte, no fue acompañada de truenos o terremotos. Fue una voz que atravesó cada capa de entumecimiento que habías construido, cada justificación que habías armado, cada razón que te habías dado para quedarte exactamente donde estabas. Y por una fracción de segundo, una fracción tan pequeña que casi la perdiste, algo dentro de ti se movió. No ignores eso. Eso no fue tu imaginación. Esa fue la parte de ti que ha estado esperando ser llamada. Esto es lo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta sobre este momento en la historia. Lázaro no salió inmediatamente. El texto dice que salió, pero no dice que se movió rápido. Piensa en lo que eso significa. Estaba envuelto en vendas, sus pies estaban atados, su rostro estaba cubierto. Cada movimiento requería esfuerzo. Cada paso era una negociación con sus propias limitaciones. Esta es la parte de la historia que la Iglesia nunca enfatiza, porque es incómoda, porque sugiere que el despertar no es un evento único, sino un proceso que comienza con una sola decisión. ¿Quieres saber cómo es la transformación real? Se parece a un hombre atado en vendas funerarias, dando un paso hacia una luz que no puede ver completamente. Se parece a alguien que sabe que todavía está envuelto en sus viejos patrones, aún cargando el olor de la tumba, aún tropezando hacia adelante, pero moviéndose de todas formas. Ahí es donde estás ahora mismo, justo en ese espacio entre el llamado y el caminar. Y esto es lo que hace sagrado este momento. El texto dice que Jesús ordenó que lo desataran. No lo hizo él mismo, la comunidad lo hizo. La gente que estaba mirando lo hizo. ¿Por qué? Porque nadie despierta solo. Porque las vendas del viejo yo no pueden ser quitadas por la persona que las lleva. No puedes ver las ataduras en tu propia cara. No puedes desatar los nudos en tus propios pies. Necesitas que alguien más lo haga. Aquí es donde la industria de la espiritualidad te ha mentido. Te dijo que el despertar es un viaje solitario, que debes encontrarte a ti mismo solo, que el camino se camina en aislamiento. Eso es una invención occidental. Eso es individualismo moderno disfrazado de misticismo. La historia original dice exactamente lo contrario. El que te llama no es el que te desata. La comunidad hace eso. Has estado tratando de desatarte a ti mismo. Has estado leyendo libros, viendo videos, tomando cursos, todo solo, tratando de quitarte las vendas de tu propia cara, y no ha funcionado. Porque no puede funcionar. No puedes ver las ataduras en tus propios ojos. Por eso la iglesia real, no la institución, sino el cuerpo de personas que también han sido llamadas, por eso existe. No para darte reglas, no para decirte qué creer, sino para desatar a las personas que han respondido al llamado. Y si no tienes esa comunidad, necesitas encontrarla. No un edificio, no un programa, no una marca. Un grupo de personas que también han escuchado la voz, que saben lo que significa estar envueltos en vendas funerarias, que están dispuestas a pararse a tu lado y quitar las vendas, una a la vez.
Eso no es religión, eso es supervivencia. Ahora mira lo que sucede después, porque la historia no termina con Lázaro saliendo, no termina con él siendo desatado. Continúa. Y lo que sucede después es la parte más pasada por alto de toda la narrativa. Después de que Lázaro fue levantado, después de que fue desatado, después de que se sentó y comió con Jesús, ocurrió algo extraño. Los líderes religiosos comenzaron a conspirar, no contra Jesús esta vez, contra Lázaro. Mira el texto. Juan, el sumo sacerdote, y los fariseos consultaban cómo dar muerte también a Lázaro. Piensa en eso. El hombre que había sido resucitado de entre los muertos, la prueba viviente de algo milagroso, se había convertido en un blanco. ¿Por qué? Porque su existencia era un problema. Porque no se le podía explicar. Porque cada vez que alguien lo miraba, tenía que enfrentarse al hecho de que algo había sucedido que su sistema no podía contener. Aquí está la verdad psicológica escondida en ese detalle. Cuando despiertas, cuando realmente despiertas, te conviertes en un problema para los sistemas que dependen de que te quedes dormido. Tu familia, tu trabajo, tu iglesia, tu círculo social. Estos sistemas se construyeron alrededor de la versión dormida de ti. Hicieron acuerdos con esa versión. Construyeron expectativas alrededor de esa versión. Y cuando esa versión muere, los sistemas lo notan. Vas a sentir esto. Probablemente ya lo estás sintiendo. Las personas que amaban al tú dormido no celebrarán al tú despierto. Intentarán ponerte de vuelta en la tumba. No por maldad, por comodidad. El tú dormido era predecible. El tú dormido no perturbaba nada. El tú dormido encajaba en la historia que habían escrito. Pero tú ya no encajas. Eso no es una señal de que estás equivocado, es una señal de que estás vivo. Lázaro vivió el resto de su vida como un hombre marcado. Hay leyendas en la tradición ortodoxa oriental de que fue forzado a huir, que se convirtió en obispo en Chipre, que nunca regresó a la vida que tenía antes. La tumba lo cambió todo, no porque fuera diferente en su esencia, sino porque había visto algo que no podía ser desvisto. Y aquí es donde la síntesis debe aterrizar, porque esta es la parte que o te transformará o hará que cierres este video y nunca regreses. La respuesta obvia era que Jesús resucitó a un hombre muerto. Esa respuesta es verdadera, es teológicamente válida, está históricamente atestiguada, es lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. La inversión era que la historia en realidad trata sobre el sueño, no sobre la muerte, que la palabra griega egeiro significa despertar, no resucitar. Que la historia está sucediendo dentro de ti ahora mismo, que tú eres el que está en la tumba, que has estado durmiendo mientras creías que estabas despierto. Ambas son verdad. Al mismo tiempo, la paradoja no es un problema a resolver. Es una puerta por la que caminar. La historia superficial te enseña que Jesús tiene poder sobre la muerte. La historia más profunda te enseña que no estás muerto, estás dormido. Y la síntesis de estas dos verdades es esta: el que te llama tiene autoridad tanto sobre la muerte como sobre el sueño, y la diferencia entre ellas importa menos de lo que crees, porque ambas requieren lo mismo, una voz que penetre el silencio. Te han dicho que necesitas ser salvado de la muerte. ¿Y si lo que realmente necesitas es ser despertado del sueño? ¿Y si la salvación no se trata de escapar de la tumba, sino de darte cuenta de que nunca debiste estar en ella? Piensa en las implicaciones de eso. Si el problema es la muerte, necesitas un rescate. Necesitas algo externo que te salve. Eres pasivo. Esperas. Tienes esperanza. Esa es la religión que te enseñaron. Pero si el problema es el sueño, la solución es completamente diferente. Una persona dormida puede ser despertada. Ya tiene vida dentro de sí. No necesita una segunda vida. Necesita que la sacudan. Necesita una voz que corte a través del sueño. Y ya tienes esa voz. No está fuera de ti. Es la parte de ti que siguió viendo este video, la parte que sintió algo agitarse cuando escuchaste las palabras: Lázaro, sal fuera. Esa agitación es la voz. Siempre ha estado ahí, simplemente te han entrenado para ignorarla. Esta es la capa más profunda de la historia. El que llamó a Lázaro de la tumba es el mismo que te ha estado llamando toda tu vida. Cada momento de insatisfacción, cada sensación de que debe haber algo más, cada susurro silencioso en medio de la noche de que algo andaba mal. Esa era la voz, de pie en la boca de tu tumba, diciendo tu nombre, y has estado pretendiendo que no la escuchaste.
Deja de fingir. La escuchaste cuando tenías 23 años y te diste cuenta de que habías elegido una vida que no querías. La escuchaste cuando saliste de un edificio de iglesia y supiste que nunca volverías. La escuchaste cuando miraste una relación que había estado muerta por años y sentiste el peso de quedarte. La escuchaste cada vez que te dijiste a ti mismo, mañana, y sentiste la mentira en tu propia boca. Eso no era tu conciencia. Eso no era psicología. Era la misma voz que se paró ante la tumba de Lázaro. Y todavía está hablando. Así que ahora tienes que decidir, no si crees la historia, no si aceptas la teología, no si estás de acuerdo con esta interpretación. Tienes que decidir si vas a salir de la tumba en la que has estado viviendo. La piedra está removida, siempre ha estado removida. La voz ha hablado, siempre ha estado hablando. Lo único que te ha mantenido dentro es tu propia negativa a moverte. ¿Y sabes por qué te has negado? Porque salir significa dejar atrás los sudarios que se han vuelto cómodos, porque la oscuridad se ha vuelto familiar, porque has construido una vida alrededor del silencio, y tienes miedo de lo que pasará cuando des un paso hacia la luz. Pero esto es lo que Lázaro supo y lo que debes saber ahora. La luz que temes es la misma luz que te ha estado esperando desde antes de que nacieras. No es dura, no es condenatoria. Es la luz de un amor que te llamó a la existencia y nunca ha dejado de llamarte de vuelta a ti mismo. Ese amor no es un sentimiento, es una fuerza. Es el suelo debajo de cada despertar. Es lo que hizo que Lázaro se levantara cuando tenía todas las razones para quedarse abajo, y es lo que te está haciendo considerar, ahora mismo, en este momento, qué significaría finalmente dejar la tumba. No tienes que tener todo resuelto. Lázaro no lo tenía. Salió envuelto en vendas, salió tropezando, salió parpadeando en una luz que no había visto en 4 días, salió aún oliendo a sepulcro, pero salió. Eso es todo lo que se requiere de ti, un paso, una decisión, un momento en el que dejes de fingir que la tumba es segura, un momento en el que dejes de confundir el sueño con la muerte y la muerte con la paz. Has estado ahí dentro suficiente tiempo, más de 3 días, más de lo que te importa admitir. Así que aquí está la pregunta que la historia de Lázaro ha estado esperando hacerte a través de 2000 años, a través de cada traducción, cada sermón, cada lectura equivocada que la convirtió en un espectáculo en lugar de un espejo. ¿Vas a salir? No cuando estés listo, no cuando la piedra sea removida para ti, no cuando hayas desenredado tus propias vendas, ahora mismo, mientras todavía estás envuelto, mientras todavía estás parpadeando, mientras la voz sigue llamando tu nombre, porque esto es lo que nadie te dice sobre la resurrección de Lázaro. La piedra ya estaba removida cuando Jesús llegó. Lee el texto otra vez. Juan, te sacaron la piedra, no Jesús, no un ángel. Ellos lo hicieron. Las mismas personas que dijeron, Señor, ya huele mal, lleva 4 días muerto. Los que dudaron, los que olieron la descomposición. Ellos fueron quienes movieron la piedra, y eso significa algo que debería helarte la sangre. La tumba nunca estuvo sellada desde afuera, estaba sellada desde adentro. La piedra que mantenía a Lázaro en la oscuridad no la puso Dios, no la puso el destino, la puso la misma cosa que te mantiene a ti en la tuya, la creencia de que estás muerto, la creencia de que no tiene caso, la creencia de que has estado tanto tiempo en la oscuridad que la luz te quemaría, la creencia de que tu historia terminó, de que tus mejores días quedaron atrás, de que la persona que solías ser ya no existe y la persona que eres ahora no merece ser salvada. Esa es la piedra. Y aquí está la parte que lo cambia todo. La piedra ya estaba corrida antes de que Jesús hablara. La voz que llamó a Lázaro no movió la piedra. La voz llamó después de que la piedra ya no estaba, lo que significa que lo que te mantiene en la tumba no es la voz que esperas escuchar. Es la piedra que todavía no has dejado que nadie toque. Has estado esperando que Dios hable antes de moverte. Y la historia te dice que lo tienes al revés. Mueve la piedra, deja que entre el aire, deja que la luz golpee los lugares oscuros, deja que el hedor de lo que ha estado pudriéndose dentro de ti sea expuesto. Y entonces escucharás la voz que te ha estado llamando todo el tiempo. Esta es la inversión que la iglesia nunca ha predicado. Tú no estás esperando a Dios. Dios te está esperando a ti, no para que seas perfecto, no para que te quites las vendas, no para que lo tengas todo resuelto.
solo para que dejes que alguien te ayude a rodar la piedra. Y tú sabes quién es ese alguien. Sabes exactamente quién en tu vida ha estado parado afuera de tu tumba, esperando que digas que sí, esperando que dejes de insistir en que estás bien, esperando que admitas que has estado dormido por años. Esa persona es el amor del que realmente trata la historia, no una palabra mágica que despierta a los muertos, sino una presencia que se queda, una presencia que llora en la tumba, una presencia que no se va cuando el olor se pone malo, una presencia que dice: no estoy aquí para juzgarte por estar ahí adentro, estoy aquí para sacarte. Esa presencia ha estado contigo todo el tiempo. La has sentido en los momentos de silencio, en medio de la noche, cuando algo se agita y no sabes cómo llamarlo, en la quietud repentina, cuando el ruido de tu vida se desvanece y escuchas algo por debajo. Esa es la voz. Ha estado llamando tu nombre desde antes de que entraras a la tumba. Te llamó para que entres. Te sostuvo en la oscuridad y te está llamando para que salgas ahora. Aquí está la oración final, la que prometí al principio, la llave que abre toda la historia. Lázaro no fue resucitado, fue despertado. No volvió de entre los muertos, volvió de entre los dormidos, volvió del adormecimiento, la disociación, los años de hacer los movimientos mientras algo dentro de él yacía envuelto en vendas en un cuarto oscuro que olía a final. ¿Y tú? Tú tampoco estabas muerto, estabas dormido. Y una vez que lo ves, no vuelves atrás. Este es el llamado final. La voz no se vuelve más fuerte a medida que te acercas a la tumba. Se vuelve más suave. Así que si escuchaste algo en este video que te removió, no dejes que este momento se disuelva en el ruido de tu día. Suscríbete ahora, mientras la piedra todavía está rodada en tu mente, porque el próximo video va a jalar otro hilo, otra historia que creías conocer, otra palabra que nunca buscaste, otra puerta que no sabías que estaba abierta. Y si no estás suscrito, te perderás el momento en que se abre. Ahora quiero que dejes una palabra en los comentarios. Una palabra que resuma con qué te estás alejando de la tumba. ¿Fue despertar? ¿Fue desatar? ¿Fue piedra? ¿Fue simplemente tu propio nombre? Déjala. Y si estás listo, deja que esa palabra sea el primer paso que des fuera de la oscuridad.